poquito cómo se debería haber llevado a cabo las respuestas del parcial, cómo administran un marco teórico en definitiva, porque llevo corregido cerca de 30 parciales y realmente es muy pobre el desempeño, muy, muy pobre. Y el desempeño, el mal desempeño de ustedes en el parcial puede ofrecer como mínimo distintas fuentes responsables de. Una de las fuentes, obviamente, es la mía. Yo soy quien, en definitiva, desarrolla la materia, a partir de lo cual tengo que replantearme por qué la cantidad de respuestas no adecuadas. Sí, obviamente, tengo un respaldo también de todo el análisis estadístico habitual que llevo todos los años desde que me hice cargo en el 2014, en el cual uno lleva el seguimiento de todas, digamos, las prestaciones de los distintos alumnos a lo largo del tiempo y va sacando conclusiones, inclusive respecto del año pasado, que hubo metodología igual a la que estamos trabajando hoy. En términos generales, cuando uno lee los parciales, observa distintas cuestiones. Primero, resulta obvio que hay una falta de lectura consciente, de lectura interesada de la teoría de la materia. Es como que hemos leído, sabemos que llueve, pero no tenemos claro de dónde cae la lluvia. Y en otros casos ni siquiera sabemos que llueve. Se han dado casos raros, porque realmente no estoy acostumbrado a ver exámenes que tienen el total de una pregunta o parte de esas preguntas contestadas bien, relativamente bien, estamos hablando de porcentaje de acierto de un 70% en alguna pregunta, y en las preguntas siguientes un vacío total. Muchos temas de los que no han contestado nada, uno podría decir, bueno, una gaussiana, de lo que no contestaron, qué vemos, cuáles son los motivos, pero si uno sigue el ordenamiento y la cadencia propia del ordenamiento de respuesta, el porcentaje que se atribuye a ese ordenamiento y todo lo demás, no hay preferencia. O sea, hay alumnos que han contestado bien en la pregunta 1 y no contestaron las 2 y la 3 y la 4, y después contestaron las 5, y no contestaron las 6, pero no contestaron las 6, pero no las 7, y sí parte de la 8, y después no contestaron. O sea, hay una melange importante que me lleva a una sola conclusión. O sea, yo honestamente, más allá de las falencias propias de quien dicta la materia, obviamente, que la actividad de hoy es un poco para tratar de salvar esa parte que me toca, estoy convencido de que no le han dado a la materia el tiempo y la asignación, sobre todo, de tiempo, de recursos de tiempo, el recurso tiempo y dedicación, ni a los procesos de discusión que naturalmente se tienen que dar en una materia de esta naturaleza, no los han tenido, no lo han llevado a cabo. Porque inclusive hay cuestiones que contestan que no tienen lógica. Cuando uno habla, por ejemplo, segmento de cliente, lo primero que se interesa es un análisis del cliente. Y para el análisis del cliente, describen algunas características o atributos del producto o del servicio. Pero si estamos preguntando cuáles son los segmentos de los clientes, ¿por qué se me contesta una cosa que no tiene nada que ver? Y después, la otra cuestión que se percibe, que no están acostumbrados a contestar las cuestiones en forma concreta, taxativa y contundente, sin perder demasiado tiempo en todos los floreos, digamos. Pierden mucho floreo. ¿Profe? Sí. No sé si le puedo comentar un poco qué siento que es, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Sí, por supuesto, te escucho. Yo empecé y la verdad es que desarrollar el primer punto me llevó bastante tiempo. Yo le podría decir que entre que leí y lo desarrollé, debo haber invertido entre 30 y 40 minutos solamente en hacer eso.
Y ya después, bueno, me siento identificada con lo que usted dice, que hay preguntas que respondí, preguntas que no, porque, bueno, como ya me di cuenta que iba bastante corta de tiempo, dije, agarro y voy respondiendo las que tienen, las que me son más fáciles o las que tengo ya como más en mente. Y comencé a hacer eso y bueno, aún así no me alcanzó el tiempo, pero después no siento que haya sido como, más allá de que tengo dudas en algunas consignas, no siento que haya sido como una consigna muy difícil. Bueno, mejor si es así. Es natural que el primer punto, donde hay que describir la cadena de valor y la propuesta del modelo de negocio, en definitiva, es natural que esa pregunta lleve mucho tiempo. Es natural que sea así, porque es la pregunta base para contestar las otras 9 preguntas. O sea, cuando uno analiza bien la pregunta 1, que es la cadena de valor y el modelo de negocio, dispara prácticamente las contestaciones, hace obvias las respuestas, todas las respuestas siguientes. Es más, parte de las respuestas que uno tiene de las preguntas 2 a la 9 surgen naturalmente de un buen análisis de la pregunta 1. Es más, parte de las respuestas están contenidas en la pregunta 1. Cuando uno habla de las estrategias funcionales para determinar las prioridades competitivas y tiene que analizar segmentación de mercado, por ejemplo, que es la base para contestar esta pregunta, la 2, la segmentación de mercado ya la tuvimos que contestar en la 1. O sea, o referencio o copio, que es una actividad que me puede llevar un minuto. Entonces, si uno entiende bien la estructura del examen y entiende específicamente cómo se administran los marcos teóricos y de qué manera se va precisando y ordenando las contestaciones, esto adquiere una fluidez diferente, realmente una fluidez diferente. Porque todo lo que voy contestando, en definitiva, está relacionado una cosa con la otra y me va ayudando. Y permanentemente me va ayudando. Cuando yo desarrollé la propuesta de valor en el punto 1, en definitiva, he contestado prácticamente el segundo ítem que corresponde a la pregunta 4 de la estrategia competitiva genérica, donde me dice cuál es el objetivo que persigo, por un lado, y por el otro lado, cuáles son las claves. Entonces, si uno realmente desarrolla y pierde tiempo en analizar el escrito, en hacer muy bien la pregunta 1, está contestado el 40% del resto del examen si soy ordenado. Y esto es un poco lo que les quiero mostrar hoy, básicamente. Porque sí, es obvio, un examen es una situación de tensión, es una situación estresante, además de ser una situación de tensión y una situación estresante, lo que tenemos fundamentalmente es que tener un conocimiento sólido de lo que estamos haciendo para no dubitar, porque cuando yo empiezo a pensar, ¿y esto cómo será? Estoy perdido. O sea, acá no corre el de esto cómo será. Acá directamente es escribir y desarrollar taxativamente los puntos uno por uno. Puede haber cosas que por ahí me llamen un poquito a confusión, en cuestiones como ANSOF a lo mejor, pero después lo demás es de contestación, si uno leyó con atención el caso, es de contestación automática. El único punto que es un poco controvertido, si quieren, porque tengo que recuperar elementos que vienen de la descripción primaria, es la pregunta número 10. Y prácticamente todo lo demás viene juntito, viene el paquetito, viene de la mano. Entonces, de esto hay que ser muy cuidadoso. Y hay que tener mucho cuidado, pero por sobre todas las cosas hay que tener una gran fluidez en la administración de los marcos teóricos. Pero además en la buena administración de los marcos teóricos. Porque si yo aplico en forma sistemática y concienzuda el marco teórico,
las respuestas van saliendo por sí solas. Y si hago un ordenamiento real a partir de la comprensión de la cadena de valor, las respuestas son automáticas. Ya lo van a ver. Ahora lo vemos. Empecemos con las preguntas. Yo les voy a hacer la pregunta del caso, tengan el caso en la mano, vamos a hacer la pregunta y yo les voy a poner de las presentaciones que di en clase la filmina que contiene la respuesta o parte de la respuesta. Y vamos a construir entre todos cómo se va construyendo la respuesta y qué significa cada cosa. Porque también he notado que hay cuestiones en las que ustedes tienen una lectura ligera, no profunda de la teoría, porque llevan a problemas de comprensión de lo que hay debajo de un determinado título. Y he notado varias de estas confusiones. Es como que ustedes ven una palabra, qué sé yo, logística interna, ven una palabra y para ustedes logística interna, para la mayoría de ustedes, cuidado, no digo para todos, es una generalización por el porcentaje de gente que comete este error. Obviamente hay algunos que no, las excepciones están. Pero definimos logística interna y logística interna se refiere únicamente al movimiento de los bienes intermedios o materias primas, bienes intermedios manufacturados entre las distintas estaciones de la producción. Y ahí se terminó. Y la respuesta quedó tan simple como esa. Y hay muchas otras cosas que afectan la logística. Desde las administraciones de stock, de los flujos de información, todo eso va incorporado dentro de la logística. Los sistemas de recepción, los stock, la administración de los stock, todo ese paquetito va dentro de la logística. La logística no es solamente el movimiento, el flujo de materiales, sino todos los paquetes de información y además de almacenamiento que se relacionan dentro de la logística. Y les doy un ejemplo. Lo mismo es taxativo cuando ustedes ven servicio postventa. Ustedes entienden que el servicio postventa, por dar un ejemplo rápido, el servicio postventa aplica solamente si yo compré un auto a los servicios de mantenimiento posteriores que el auto, cuando yo lleve el auto para que le hagan el cambio de aceite, de filtro, lo que fuera, después que vendí. Y el servicio postventa, por definición, incluye el servicio de atención al cliente. Justamente las definiciones teóricas es servicio de atención al cliente y postventa. Todo eso se engloba dentro de lo que se llama en paquete general servicio postventa, cuando en realidad dentro del marco teórico está incluido las actividades del servicio durante la venta. Y esto hace una diferencia bastante importante, pero bastante importante. Entonces, este tipo de cuestiones uno tiene que manejar un poquito más la parte teórica a los efectos de que mis respuestas no sean autolimitadas en función de lo que yo creo que es y no de lo que realmente es. Este es uno de los problemas más sentidos, digamos, dentro de los parciales que he corregido. Bien, yo lo que les propondría entonces, tomen el caso, empecemos a recuperar cosas, hacemos la primera pregunta y yo les pongo la filmina directamente, comparto pantalla poniéndole la filmina que corresponde a justamente la respuesta a esa pregunta. La pregunta número 1 dice, describa la cadena de valor, primer punto, digamos, pregunta A de lo 1, y el modelo de negocio según la metodología del lienzo Canvas, segunda parte. Son las dos partecitas de la pregunta, tiene 2 puntos. Bien, vamos a ver la primera. La primera es la cadena de valor. Entonces vamos a empezar por compartir pantalla y les pongo la filmina y discutamos sobre ella. Quiero escucharlos hablar, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho, qué han pensado, qué no piensan, y después ver cómo se sistematizan las respuestas. Porque si no es un poco como que
no sabemos muy bien cómo aplicar los marcos teóricos. El análisis de la cadena de valor, en definitiva, esta filmina, este grafiquito, representa lo que es el análisis de la cadena de valor. Siempre hay que tener en cuenta qué cosa, que es la sucesión de actividades en las cuales ustedes añaden valor al producto o servicio destinado al cliente. Todo puntito en el cual ustedes añaden valor, ahí estamos. Esa es su cadena de valor. Empecemos con las actividades principales. Fíjense, logística interna. ¿Qué podemos decir de la logística interna? ¿Qué abarca la logística interna? Después de lo que hemos hablado recién, quisiera escuchar a alguno de ustedes. Profe, yo, por ejemplo, lo que respondí en ese punto era que se puede inferir que cuentan con almacenamiento propio para su producción tanto de conservas como de los alimentos frescos que necesitan conservar el frío y que la recepción de datos se producía a través de la página web, pero eso es lo que... Bien. Parte de lo que dijiste es correcto, prácticamente todo. Hay un solo puntito que lo podríamos discutir, pero básicamente hay un tema que te ha quedado en el tintero. La logística interna incluye, o sea, obviamente, no solamente el almacenamiento de tus productos, sino de todos los productos intermedios que vos tenés, de todos los materiales que vos estás administrando, los procesos de recepción de los materiales y de los productos y todo lo que implica el paquete de datos que vos tenés que manejar. Cuando vos manejás la logística interna y estás manejando almacenamiento en puntos intermedios, obviamente es la logística interna vincula todos los procesos de las operaciones que vos estás realizando y nace desde lo que vos recibís, lo que almacenás y toda la información relacionada. Y es fundamental el tema de la información. Bien, sigamos. Las operaciones. ¿Cómo ustedes harían para ordenar las operaciones para que les quede claro? ¿Cuáles serían para ustedes las operaciones? Profe, por ejemplo, lo que yo puse ahí en operaciones, puse producción de alimentos varios siguiendo la línea de la permacultura, venta de los alimentos producidos mediante proveeduría, diseño y confección de carta gastronómica, producción de platos en restaurante, atención en restaurante, eso puse. Bueno, está bien. Te ha faltado un poquito en el sentido del servicio de las visitas guiadas dentro de la granja, que no es una cuestión menor, y el tema del punto de ventas de la proveeduría. Y básicamente creo que después tenés más o menos todo. Y deberías haber probablemente puesto algún acento mayor en la parte de la prestación de los servicios. Porque no te olvides que lo que vos das cuando hablas de restaurante en realidad, y es una carta gourmet con todas las características, lo que vos estás dando es un servicio gastronómico con ciertas particularidades que lo dicen ellos mismos en su página web. Una experiencia gastronómica única y sustentable. Y después, obviamente, en las operaciones que tienen el sistema para trabajar en el concepto de cercanía. Pero bien, pero digamos que cuando nosotros vamos a ver las operaciones, empecemos a pensar, está bien lo que estás diciendo, pero vamos a hacer un ordenamiento diferente para que después te sea más fácil encontrar todos los aspectos para que no se te pierda ninguno. Podemos decir que dentro de las operaciones reconocemos el punto de ventas proveeduría. ¿Estamos de acuerdo? Como una operación.
la operación del servicio gastronómico como tal, donde tenemos la atención del restaurante, la atención básicamente del restaurante, tenemos el servicio cocina, o la operación de la cocina, el proceso de la cocina, como otro. Tenemos el proceso de la visita, o el servicio visita, y después tenemos granja. Esas son todas las operaciones, llamémosle, como operaciones principales dentro de las operaciones que ustedes tienen. La granja, la cocina, o sea, el procesamiento de las materias primas producidas por la granja, el servicio de gastronomía como servicio de restaurante, el servicio de proveeduría como un servicio de venta y el servicio de los paseos. ¿Por qué los separo así? Fíjense, vamos a hablar de las actividades de soporte. ¿Cuáles serían las actividades de soporte de la granja? Le estoy dando una idea de ordenamiento para que las cosas no se nos pierdan. Si yo tengo la granja, ¿cuáles son las actividades de soporte relacionadas a la granja? Tienen en la filmina aprovisionamiento, compra. ¿Qué está relacionado con eso? Con la granja. A ver. ¿Qué necesita la granja? Y todo lo de la granja es el mantenimiento de los cultivos, lo que se necesita. La mano de obra también, eso sí es mi consulta. No, la No sé mano si de obra va dentro de recursos humanos. Claro. O sea, estamos hablando de compras, aprovisionamiento. ¿Qué tenemos que comprar para la granja? Los granos. Sí, tienen semillas. ¿Qué más? Todos los elementos que necesitemos para trabajar la granja, ¿o no? Y bueno, pero justamente, ¿cuáles son? Porque esto me sirve para un ordenamiento. Tienen que entenderlo. ¿Por qué? Porque esto tiene un sentido después. Cuando ustedes vayan a la cadena de valor y tengan que ver los recursos, necesitan saber cuáles son. Entonces, volvamos, aprovisionamiento. ¿Qué tienen que comprar para la granja? ¿Qué necesita la granja para funcionar? Bueno, las semillas para hacer las plantaciones, los animales. Mm, Me saldría recursos, que la gente la trabaje, pero eso entraría en recursos humanos. Tal vez algún servicio de veterinarios para los animales. Un servicio del ingeniero agrónomo para todas las plantaciones, el servicio de la sociedad de permicultura, que seguramente es pagado, no creo que sea gratuito. Necesitamos además los servicios de mantenimiento de, por ejemplo, los invernáculos. Necesitamos pagar la luz, o sea, necesitamos pagar el gas, necesitamos pagar el agua, necesitamos pagar los impuestos. Necesitamos pagar la ropa de trabajo de la gente, de un contrato laboral. Necesitamos pagar el combustible con el que van a andar los tractores, los vehículos. O sea, hay necesidades múltiples que me fijan el aprovisionamiento en compra. ¿Y dónde voy? Cuando digo esto, ¿dónde lo aplico en la cadena de valor? ¿Dónde lo aplico? Perdón, esto de la cadena de valor, ¿dónde lo aplico en el modelo de negocio? ¿En los recursos clave? Tiene relación con los recursos clave, pero específicamente con la estructura de costos. Todo lo que vos comprás es un costo de operación. Sumale los impuestos, sumale, son los costos de operación que vos tenés. O sea, cuando vas contestando operaciones, decís granja, ponés aprovisionamiento, salta automáticamente un punto del otro lado que vos ya estás contestando, que es
Costo. ¿Cuál es tu estructura de costo? Y bueno, cuando contestes esa parte de la pregunta, una vez que hiciste este primer punto bien, ¿qué vas a contestar? Vas a decir estructura de costos, costos relacionados a la operación de la granja, citado en tal lugar. Ya está. Costos relacionados a la operación de la cocina, citado en tal lugar. Costos de operación del servicio de gastronomía en tal lugar y costos de operación de... Y tenés todos los costos. Esos son tus costos, tu estructura de costos, que va en el modelo de negocio. Sigamos, desarrollo tecnológico para la granja. ¿Qué tienen como desarrollo tecnológico en la granja? ¿Están hablando de permacultura o no? Sí, yo mencioné lo de las nuevas formas de pastoreo, la autosuficiencia en el ciclo de semillas y almácigos. Y bueno, perfecto. Desarrollo tecnológico en la granja, el sistema de pastoreo Boisson, la permacultura, la selección de las semillas, de la parte genética. Y sí, esos tres son, sin lugar a duda, desarrollo, investigación, desarrollo, diseño de producto, ahí donde estamos yendo. Es eso. Sigamos, recursos humanos. ¿Cuáles son los recursos humanos implicados? Vamos, chicos, anímense. Es una granja. Bueno, la gente que trabaja en la granja, los cocineros que para el No, servicio no, de... no, no, no. En la granja no hay cocinero. No, los cocineros en... ¿Cómo Los se llaman? En el cocineros no restaurante. trabajan en la granja, seamos ordenados. Dije granja. Ya vamos a tomar la cocina. Olvídate la cocina. Estamos en la granja. ¿Cuáles son los recursos humanos para la granja? Era lo que estábamos viendo hace rato, los que se van a encargar, los veterinarios, los ingenieros agrónomos para los cultivos, los que se iban a encargar de hacer el mantenimiento de los invernaderos, después también el tema del En cuidado el de... texto inclusive se lo dice. Además, la producción orgánica de los alimentos genera mucha mano de obra. Sin contar el restaurante, en la producción de animales y verduras participan 10 personas. Y a su vez hay algunos productos que, bien, o sea, como mínimo tenemos 10 personas que atienden la granja, más parte de los dueños que obviamente están en la administración general y todo lo demás, y seguramente habrá un veterinario, seguramente, obviamente tiene que haber un veterinario, un ingeniero agrónomo, bien, esos son los recursos humanos. Y los recursos humanos que sean provistos para la granja por la sociedad de permicultura y todo lo demás. ¿Y por qué es importante que los nombre a los recursos humanos y los diferencie de los demás? ¿Por qué? El perfil de los muchachos que tienen que trabajar en la granja, conociendo el desarrollo del compost, de ver cómo hacen los lomos, cómo remueven la tierra, cómo tienen que plantar, en qué época, cómo hacen el cuidado de plaga, de qué manera trabajan en el invernáculo, cómo hacen la dosificación
de los fertilizantes, cómo hacen la dosificación, el agregado de los agroquímicos, cómo controlan las carencias, los tiempos de carencia para que podamos decir que el producto es orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el perfil de esas personas, de ese conjunto de personas, de esas 10 personas, ¿tiene algo que ver con el cocinero? No. No. Bien. ¿Y cuál es la pregunta número 10? Estrategia aplicada para el desarrollo de recursos humanos. ¿Responde a los objetivos y a los lineamientos estratégicos básicos? Si no sé qué gente, qué tipo de clasificación, selección, formación de recursos humanos tengo que realizar sector por sector de mis operaciones, esa pregunta no la puedo contestar. Sigamos con la granja. ¿Cuál es la infraestructura que necesito? Vamos, chicos. ¿Cuál es la infraestructura que necesitan para la granja? ¿Qué infraestructura física necesitan? Un campo con tierra apta para trabajarse. ¿Qué están hablando? Acá se lo dicen. Proyecto de 20 años. Implementaron los primeros frutales. Trabajaron con una laguna de 4 hectáreas. Después compraron no sé cuántas hectáreas más. Eso les permitió desarrollar los campos de factores de pastoreo. Obviamente, si es una granja, ¿qué tenemos en la granja? Instalaciones, la infraestructura de la empresa. Tengo alambrado, tengo galpones, tengo los talleres de primer escalón para las máquinas, tengo todo lo que ustedes necesitan, la infraestructura del invernáculo. Si tengo un invernáculo, obviamente tengo que tener las instalaciones de riego por goteo, tengo que tener los galpones donde guardo elementos como fertilizantes, agroquímicos de distinto tipo. Todo eso tiene infraestructura física, los tractores, todo lo que me hace falta para cultivar. Y además que, porque cuando hablamos de infraestructura, no solamente es la infraestructura física, sino además todos los sistemas de planeación que yo tengo, de planificación, que es fundamental. Ustedes siempre cuando hablen de cadena de valor, nunca se olviden que en todo lo que hablan tienen que garantizarme el flujo de información. Cuando yo hablo de aprovisionamiento, necesito el flujo de información. Cuando hablo de las necesidades de recursos humanos, selección formal, necesito la información. Cuando hablo de infraestructura, necesito la planificación. Sigamos el mismo ordenamiento. Ya salimos de la granja. Ahora vamos a la cocina. ¿Qué hacemos en la cocina? A ver, denme el aprovisionamiento para la cocina. Chicos, ¿nadie tiene una cocina en su casa? Profe, ahora ¿estamos en infraestructura o volvemos a aprovisionamiento? Estamos hablando de la cocina
como la segunda parte de las operaciones. Dijimos que las operaciones las íbamos a identificar como la granja, la cocina, el servicio gastronómico como tal, la proveeduría y el servicio de paseo. Todas esas eran mis operaciones centrales dentro de lo que necesito para darle valor al producto destinado al cliente. Y los separamos, ¿por qué? Porque son de características diferentes en sí mismas. Entonces ahora estamos en la cocina, operación cocina. Transformación, alimentos orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las faenas del día, la pesca del día, todo lo demás, todo lo que produjo la granja, más las otras cuestiones que yo tenga que agregar para poder cocinar. Bien, díganme el aprovisionamiento de la cocina, ¿de qué consta? Chica, ninguno sabe cocinar, nunca entró en una cocina, no la vio mamá cocinar. Chango, ustedes tampoco cocinan, jamás han hecho un asado. Si yo a alguno de ustedes le pregunto, necesito que me den el listado de las cosas que necesitamos para hacer un asado este fin de semana, ¿saben qué es lo que hay que llevar o no? Y fracasó el asado. Sí, profe, o sea, tienen que ser todos los ingredientes, digamos, lo que ya habíamos mencionado, ya sea propios o de los productores locales para poder cocinar. Si vos estás hablando de aprovisionamiento, de compra, lo tuyo no lo compras, lo tuyo te lo traen. ¿Qué es lo que vos tenés que comprar? ¿Qué es el aprovisionamiento que vos tenés que considerar? Todos los componentes, productos y servicios asociados a tu operación cocina. Entonces, ¿qué es lo que tenés que comprar? ¿Qué es lo que tenés que garantizar el aprovisionamiento? Y de todos los que se hace mención de que se consiguen a través de otros productores locales. Bien, ¿qué más? Eso es una partecita. ¿Qué otra cosa? Los servicios que me van a poder mantener la cocina, o sea, el gas, la energía, la luz. Bien, lo esencial. Agua, luz, gas, etcétera. Fantástico. ¿Qué más? Ahí podríamos hacer entrar, por ejemplo, todos los que son electrodomésticos y eso, ¿o no? Eso es infraestructura. Claro. Está dentro de los bienes de capital que vos necesitas para trabajar. Estamos hablando de aprovisionamiento. Vos tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, tenés que pagar el agua, tenés que pagar las cosas que vos no producís, llámese aceite, pimienta, sal, etcétera, etcétera. Todo lo que son condimentos, todas las cuestiones que vos no producís, que vienen de afuera. ¿Qué más? También en el texto hacía mención de una pareja que ayudaban a producir, creo que eran los, Los como, SAPIA, eso es recursos humanos. ok, ok. Seguimos en aprovisionamiento. ¿Qué tenemos en aprovisionamiento? ¿Qué dijimos? Que además de los productos, servicios, componentes concretos, ¿qué tenés que tener garantizado? Recién lo dijimos. La información. Los flujos de información. Los flujos de información. Completito necesitas. Todo eso tiene que estar contemplado en tu sistema de aprovisionamiento, todito. Bien, vamos a tu cocina. Desarrollo tecnológico. ¿Qué podemos decir de desarrollo tecnológico en la cocina? Vamos, chicos, inspírense un poquito. ¿Qué podemos decir de desarrollo tecnológico en la cocina?
Podemos hacer como mención, por ejemplo, del concurso que ellos plantean como para captar chefs jóvenes, innovadores, como que Eso no es desarrollo tecnológico, eso es recursos humanos. En la cocina, ¿qué desarrollo tecnológico tenés? pero al mismo tiempo como que eso no tendría un tinte como de innovación, como de querer innovar. Las preguntas, ¿no? Pero el chef no tiene el chef no hace la innovación. Pero el Ya. concurso, por A ver, ejemplo. el chef está dentro de los recursos humanos. La innovación se da ¿dónde? El producto del chef, no en el chef. ¿Qué hace el chef? Puede ser de innovación cuando habla de que tienen que innovar en los menús de acuerdo a la faena del día Por y de acuerdo supuesto, a tenés la el estación. texto, te lo leo. La idea es que agarren lo que hay disponible en la huerta y la granja y con 2 semanas de anticipación craneen un menú. Después habla de qué cosa. Una propuesta gastronómica única y sustentable que se confecciona todas las semanas con propuestas gastronómicas únicas. Habla de farm to table. ¿Qué más habla? Y varias cosas por el estilo. En definitiva, sí, obviamente relacionadas al talento joven, pero el talento joven es recurso humano. El producto del talento joven es lo que vamos a tener que poner en innovación y desarrollo tecnológico. Obviamente hacen investigación y desarrollo. ¿Por qué? Y porque están diseñando productos nuevos, están incorporando nuevas materias primas, nuevas frutas, nuevas verduras, nuevas cuestiones que están poniendo en valor dentro de la granja. Sí, eso es desarrollo tecnológico en la cocina. Bien, sigamos. Recursos humanos para la cocina, ¿qué necesitan? Ahora sí, los cocineros. Sí, ahora sí, los cocineros. Los cocineros son tus recursos humanos, los chefs. Ahí entra tu talento joven, ahí entran todas las propuestas, pero son propuestas relacionadas a los recursos humanos. Y recordemos los procesos de recursos humanos. Selección, formación, reciclable. ¿Son los únicos que vos necesitas dentro de la cocina? No vas a necesitar ayudantes de cocina, bacheros, no, no, iba a Bueno, decir algo, ya me nos estaba estamos adelantando. poniendo en onda, nos estamos despertando. Sí, las papas no se pelan solas, hay una serie de problemas en la cocina, lamentablemente. Todo lo que nos gusta la cocina los conocemos a eso. Lamentablemente todavía no encontré que las papas se pelen solas, al menos en el equipamiento que tengo yo. Bien, toda la parte de los recursos de humanos, los principales y los de apoyo. Eso necesita en la cocina. Bingo. Vamos a infraestructura. ¿Qué infraestructura necesita en la cocina? Todas las con las que voy a trabajar, los electrodomésticos, Primero necesita el edificio, sí. obviamente. Y después del edificio necesita todo lo que está dentro para poder justamente cumplir adecuadamente con tu producción de comida en las condiciones en las que vos las decís. Y la infraestructura tiene que estar acorde a eso. Bingo. Fantástico. Ahora, después de todo lo que dijiste, después de todo lo que hablamos, ¿está? Pensá en términos de todo lo que hablaste, en términos de tu propuesta de valor en el modelo, en el Canvas. ¿De golpe no está un poco más sencillo todo eso?
Bien, sigamos. Operaciones. Ahora otra operación. Pensemos en la operación específica de ¿cómo se llama esto? La venta, el punto de venta de la proveeduría. Aprovisionamiento, compra. ¿Qué necesitamos comprar para la proveeduría? Y obviamente, en la infraestructura, perdón, en la parte de infraestructura de la cocina, no nos olvidemos que entra toda la parte del planeamiento de la cocina, ¿no? Que eso no es menor en términos de una cocina. Todo el término de planeamiento, me había olvidado. El planeamiento de una cocina es un factor fundamental de juego. Se refiere a cómo va a estar organizada, dónde sale la entrada, salida, dónde van a estar ubicados los hornos. No solamente eso, estamos hablando de la planificación. La generación de los menúes implica una planificación de la cocina, una planificación en términos concretos de planificación. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a llevar a cabo? Etcétera. No nos podemos olvidar de ese tema, porque además ese tema está relacionado con ¿qué? Les leo. Los sábados, un menú preparado exclusivamente con productos de la granja, panificado, etcétera, 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 realizados con productos de estación, cambia cada semana y se difunde a través de las redes sociales, creado a partir de más de 1000 libros de cocina, bla, bla, bla. La pebeta, restaurante, proveeduría y granja cada vez una experiencia gastronómica única y sustentable. Nuestra carta se confecciona todas las semanas con propuestas gastronómicas únicas, cosechas de estación, hortalizas, frutas de estación. Trabajamos con lo que lo da la naturaleza, faena del día, propuestas con proteína de edad, propuestas veganas, propuestas sin gluten, farm to table. Bien, pregunto, ¿de dónde sale toda esa información? Niños, despiértense, ¿de dónde sale toda esa información? Están dormidos hoy, obviamente eso sale de la planificación de la cocina, por eso se planifica. Yo tengo que saber qué tengo que hacer. ¿Nunca han visto alguna película, algún, no sé, de YouTube en el cual puedan ver la administración de una cocina por parte de un chef, la cantidad de gente que está junta, cómo se planifica, de qué manera se labura, cómo se asignan los roles, las responsabilidades? ¿Nunca han mirado nada de eso? Sí se entendió, sí se entiende. Bueno, si no lo han hecho, deberían hacerlo, para entender un poquito más. Forma parte de lo que siempre les recomiendo, que, bueno, hay que tratar en la medida de lo posible de tener lecturas de todo tipo a los efectos de que enriquezcan mi formación. Esto es uno de los temas, uno de los tópicos, por ejemplo. Bien, vamos entonces, volvamos a lo anterior que le había dicho, analicemos el tema del punto de venta de la proveeduría. ¿Qué necesito como aprovisionamiento en la proveeduría?
los productos que compramos de otros productores locales que vendemos. Bien, ¿qué más? Es un local. No solo lo que compramos, sino lo que se produce en la granja también. Sí, pero eso no lo tengo que pagar. Acá estamos hablando de aprovisionamiento de compra. Eso vos ya tenés un costo resuelto. Tenés que pagar la luz, tenés que pagar el agua, tenés que pagar los impuestos o la parte de la tasa de impuestos, tenés que pagar la mano de obra que estás utilizando ahí. ¿Quién es el que atiende? ¿Se atiende solo el negocio? Profe, por ejemplo, al ser un local también necesitamos tener recursos para que realicen los pagos nuestros clientes, entonces vamos a necesitar, no sé, un postnet, cosas así. Y sí, si vos tenés un postnet, tenés que pagarlo. Y estará en el aprovisionamiento. Depende del sistema que vos adoptes a los efectos de la registración y la administración de tus compras y de tus ventas. Obviamente sí. Si tu diseño implica de alguna manera temas de esa naturaleza, obviamente que deben estar dentro de lo que es tu aprovisionamiento. Si yo necesito la provisión de Internet para sostener un sistema de esa naturaleza, y bueno, no es gratis, lo tengo que pagar, entonces tiene que estar aquí, tiene que estar dentro del aprovisionamiento del que vos estás desarrollando. O sea, todo lo relacionado a la parte informática, específicamente relacionada a los sistemas de administración de las ventas y registración de las ventas. Todos los sistemas que vos tenés que pagar, los servicios que estás pagando por eso. Si estoy pagando internet, ¿qué es lo que estoy pagando? Todo eso entra. Fíjense cómo esto me afecta, ¿qué cosa? Vuelvo a insistir, cuando miro la cadena de valor, la estructura de costos, ¿de dónde sale? De considerar cada uno de estos ítems, pues. Cuando ustedes consideran cada uno de estos ítems, bueno, justamente lo que estamos haciendo es trabajar en función de la estructura de costo que después tengo allá, en el otro lado. ¿Qué desarrollo tecnológico necesito en ¿cómo se llama esto? En la proveeduría? Y aquí la respuesta puede ser no tan obvia, digamos. El punto de venta, o sea, puede ser que usen como desarrollo tecnológico el tema de internet o no su página de internet para hacer su publicidad. No, eso no es desarrollo tecnológico. En todo caso, tendrás un poquito en el diseño de la página, pero es de la empresa. Tendrás diseño en definitiva de las páginas. En el caso de la provisión, y lo único que uno puede pensar, que no está dicho dentro del caso, ni mucho menos, tampoco se puede inferir directamente, aunque podría serlo, no sería, digamos, un tema desechable, digamos, en la estructura que uno se imagina específicamente. Y si vos tenés un producto de esto donde estamos hablando de que es una experiencia única y sustentable y todo lo demás, y los productos forman parte de una condición de cadena cercana,
natural, orgánica, que responde a un montón de propuestas de esa naturaleza. Y bueno, lo que podemos pensar ahí es que podemos estar participando en actividades de investigación de mercado para aportar al diseño de producto. ¿Cómo sería esto? Viene una persona a comprarte un escabeche de berenjena y te pregunta si no tenés un escabeche de zapallito. Y la verdad que nunca se me ocurrió el escabeche de zapallito. Entonces, podés recoger ese tipo de información que termina siendo una información de investigación de mercado. Inclusive en las discusiones con el cliente podés aportar cuestiones para el diseño de producto. En definitiva, te situás en tener una investigación de mercado en tiempo real, permanentemente activa, para colaborar en el diseño de los productos, básicamente. ¿Es viable? Sí, es viable. Denme un segundito. No lo dice específicamente, pero puede entrar en esto. ¿Hola? Bueno, un beso. Chao. No está taxativamente dicho. Es probable, y sí, si yo fuera dueño de la granja, y estoy hablando de propuestas únicas, sustentables y demás, para un público muy especializado, y bueno, tengo que estar muy atento a todas estas cosas, porque si hay gente que le gusta la propuesta en el sentido de las cadenas cortas, de que es comida gourmet y todo lo demás, muy probablemente, tenga que estar muy atento y tener estaciones de captación de información de esta naturaleza. Y un punto de ventas como la proveeduría es un punto fundamental. Claro, o sea, Uno habla de... tiene sentido porque creo que es sería algo lo más útil por ahí en cuanto a temas de las opiniones de los clientes también con los productos que ofrecemos, ¿no? Porque me imagino en cualquier otra situación, no solo esto, que muchas veces se recomienda o se dice que se debería hacer un montón de otras cosas a los negocios y creo que es como el contacto más directo con el cliente, digamos, de qué es lo que quiere y encima te lo está proponiendo. Entonces, No, por supuesto, uno tiene que aprovechar que la configuración de ese punto de venta es en definitiva una configuración de tipo mostrador, con lo cual los intercambios son muy fuertes y muy ricos, de gran variedad y de una elevada personalización. Pero obviamente es un punto de recolección de información que es fundamental. Lo que te digo es que si yo fuera el dueño lo haría. Lo que no tengo en claro, en el caso como está, si se hace. Este es el punto. O sea, si hacen, porque ya es muy específico, o sea, investigación de mercado para aportar al desarrollo y diseño de producto es muy específico. Y hay que diseñarlo, hay que saber hacerlo. Y no necesariamente lo saben hacer. ¿Que existe una buena probabilidad? Sí existe una buena probabilidad de que eso suceda. ¿Por qué? Por los tipos de productos que ellos desarrollan y porque además están con un asesoramiento especial de un peso pesado de la gastronomía, como es en estas propuestas extrañas, como es el Esteban Nofal. Pero bueno, esos son datos que si a ustedes les interesa la gastronomía, lo pueden tener, pero no necesariamente. O sea, en esto estamos hablando como un análisis de caso, en una sistemática de lo que es un desarrollo de un examen. Esos detalles ya se les pueden escapar y no son relevantes, digamos. Bien, sigamos mirando. Recursos humanos para ese punto. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué hay? Y vas a necesitar personal de venta, o sea, el que va a estar en caja, van a estar repositores. Y sí, no sé cuál es la estructura, no la tengo clara. Ahora, para manejar 50 personas, obviamente no vas a necesitar repositores y la estructura de venta con una sola persona no encaja, te sobra, más cuando es una experiencia a lo largo de todo el día. Pero sí, necesito recursos humanos.
Y además, esto ténganlo en cuenta para cuando vayan contestando la pregunta número 10 también. ¿Cuál es? ¿Cómo tiene que ser la característica de esta persona en la cual justamente además, tiene que tener una... Bueno, el localcito en sí, Bien. todo ¿Qué más? el mobiliario, también eh, como tenemos productos refrigerados, seguramente tenemos heladeras. ¿Y qué más vas a tener? Y también se debe volver a hacer mención de un planeamiento para el tipo de ventas y el trato, ¿o no? Ahí ya no se tiene tanto en cuenta eso. Discúlpame, no tengo reverberación en el audio. ¿Me podés repetir? Sí, que ahí también se tiene que tener en cuenta un tipo de planeamiento para ese sector, o cómo. Y por supuesto que sí. Mm, Si no planeas, ¿cómo me vas a manejar los stocks? claro, ¿A la buena de Dios? claro, claro. ¿Cómo vas a generar, de dónde vas a generar la información necesaria para que la persona que está plantando sepa qué es lo que estás vendiendo y tenga una previsión, desde ya, una previsión que le permita diseñar sus propios procesos de información para determinar qué tiene que plantar, en qué época, por qué? Siempre en todos los procesos que ustedes manejan, los procesos de administración de la información son esenciales, son absolutamente esenciales. Y normalmente tendemos a olvidarnos de eso. Es como que los procesos de información existen por sí mismos. En realidad es como si tuvieran existencia propia casi. Y no es así. Ustedes tienen que considerarlo. Cuando hablan de la infraestructura, tienen que hablar bien cuáles son los medios que le permiten a ustedes y además los sistemas de planificación que están llevando a cabo. O sea, todo esto lo tienen que considerar. Todo eso tiene que ser considerado. Bien, veamos ahora, ya vimos la cocina, veamos el servicio gastronómico. ¿Por qué parte de la cadena de valor, profe? ¿Cómo? ¿Por qué ítem de la cadena de valor quiere que empecemos? ¿No? Y directamente, por eso el servicio, siempre. Volvemos a empezar. La Aprovisionamiento. operación, habíamos estudiado la operación en la cocina, en la granja, en la proveeduría, y ahora estamos en el servicio concreto, el servicio el servicio gastronómico, o sea, el restaurante en sí mismo. Y empezamos de nuevo, aprovisionamiento, desarrollo tecnológico, recursos humanos, infraestructura. Vamos. Vamos, chicos, son las 8:30, no hemos terminado la primera punta de la primera pregunta. Aprovisionamiento en el servicio gastronómico. ¿Qué necesitan?
pero esta parte ya sería como referida a la atención nada más, entonces, por ejemplo, todo lo que es la comida ya sería algo propio, ¿verdad? O sea, porque ya se produjo en la La cocina. comida ya es un elemento de entrada que vos tenés. Lo que vos me tenés que dar es el aprovisionamiento de lo que te falta. ¿No ¿Qué sería te lo falta? luz? Y volvemos a lo mismo. Los Sí, elementos de limpieza, la luz, la mantelería, etcétera. Todos los elementos que vos necesitas para que ese servicio se pueda llevar a cabo. Lo que tenés que comprar, todos los componentes, los productos, los servicios. Los mozos son contratados, los mozos son permanentes. O sea, si son contratados, tenés que contratarlos, los tenés que pagar. ahí Es podríamos un contrato de también, servicio. Si son tuyos propios y forman parte del personal, bueno, la condición es diferente. Obviamente, no solamente estás al aire libre, estás adentro, tenés que pagar luz, tenés que pagar el servicio de agua, tenés la limpieza, los elementos del baño. O sea, uno tiene por ahí la mala costumbre de ir a hacer pipí al baño. ¿Quién paga el rollito de papel higiénico? ¿Quién paga el jaboncito? ¿Quién paga el alcohol? El menú que te diseñó, que te cranearon, que te lo están poniendo, ¿dónde está el menú? Alguien lo tiene que pagar. Y O también se las hace bebidas que o es ofrecen. mágico. Que yo sepa, la aparición del menú no es mágica. Tengo que hacer algo para que tener el menú en la mesa. sí, también de nuevo podemos traer lo que, el tema de los métodos de pago, de los equipos y los servicios con los que tengo que contar para poder cobrar. Y bueno, justamente, si vos tenés una propuesta de desarrollo tecnológico y estás aplicando los códigos QR, cosa que sería muy saludable que lo tengas en una propuesta de esa naturaleza, evidentemente deberás tener el servicio de Internet, deberás tener Bluetooth, deberás tener todo ese tipo de cuestiones que las tenés que pagar. Nada de eso es gratis. Todo eso son servicios de pago. Bueno, obviamente, tengo que poner la platita, eso va dentro de lo que son compras. Vamos a desarrollo tecnológico en el servicio. Acabamos de decir. O sea, esto también es un punto de investigación y desarrollo para el diseño del producto. Siempre hay clientes que te hacen sugerencias, que te preguntan por qué no agregaste esto, por qué no aquello, si tengo esto, no tengo aquello. Todo eso va en lo que es investigación de mercado. Si el menú tengo que cumplir todas las ordenanzas, todo como debe ser, y bueno, tendré que tener un QR, un código QR, para que con el telefonito saques el menú directamente. ¿Y esto qué implica? Que en toda la planificación que vos has hecho de los menús en la etapa anterior, que los has publicado en las redes y todo lo demás, tenés una coherencia de información a lo largo de todo tu sistema. Recursos humanos, ¿qué necesitas? Los mozos, Los mozos, si hay un sommelier, si servicio de hay limpieza. ayudantes en la atención de la mesa, ayudantes en la atención de la mesa, etc. Y sí, ¿y cómo tiene que ser el mozo? Y aquí empezamos a hablar del tema 10, selección, formación, ¿cómo tiene que ser? Y el mozo es un vendedor, en definitiva, es un vendedor de tu servicio y tiene que tener esa característica. Entonces, ¿qué tiene que conocer el mozo? Tiene que conocer bien lo que está vendiendo. Exactamente todo para lo poder,
que se produce en la granja, que todo es orgánico y eso tiene que tener perfecto conocimiento de eso. No solamente eso, tiene Si que no, tener conocimiento de las operaciones de la cocina sí, para tiene que saber cómo tiene que combinar los pedidos, las sugerencias que tiene que hacer, entender las recetas, cómo están hechos los platos. No hay cosa peor cuando vos vas, anoche me pasó, fuimos con un amigo a comer y pedimos unas milanesas para 2, éramos 4. Bueno, pedimos napolitana para 2, 2 napolitanas para 2. Eran una bestialidad, eran unas alpargatas del tamaño de la computadora, no eran para 2, cada plato era para 4. El mozo jamás nos dio la información, jamás. La vez pasada, está bien, eso es un bar acá al frente de la plaza, qué sé yo. Pero la vez pasada fuimos a la Cabrera, digamos que en términos de calidad de negocio, es una franquicia muy bien reputada a nivel de Buenos Aires. Sin embargo, fuimos, empezamos a hacer los pedidos y dijimos, bueno, tráeme papas fritas, tráeme esto, una ensalada de aquí y de allá, y nunca nos informó que lo que pedimos como plato central, que era un bife de chorizo, venía con un montón de ingredientes que no hacía falta pedir nada. Eso es una falla grave en el servicio, que nace en un desconocimiento de los recursos humanos, en la administración de los recursos humanos. Entonces, esto es fundamental. El tipo es tu punto de venta. Él vende. Imagínate que te sentás, estamos hablando de una experiencia gourmet y el muchacho, vos pediste, le sugiero el plato tal, que lo hacen así, asado, tiene estos tonos, estas variedades, va a poder presenciar y esta sensibilidad en esto, en lo otro, lo de aquí más allá, y además de eso, sería importante, fíjese que en la selección de vino, usted tenga un vino de catena, reserva, este blend de uvas que realmente tiene el nivel justo de astringencia, madera, frutos rojos, y una nota de canela al final que combina perfectamente bien, no solamente con este plato, sino con el postre que le quiero sugerir. La pucha. Cuando a vos te tratan así y ese hombre te la vende a tu madre. O sea, recuerden que estamos hablando, vuelvo a insistir, volvamos a leer. Una experiencia gastronómica única y sustentable. ¿Quién te lo vende? ¿Quién te hace que la experiencia gastronómica sea única y sustentable? Más allá de que la cocina es gourmet, que cranean los menúes, que los talentos jóvenes, que los sábados, los domingos no son cualquier cosa los menúes, sino que son menúes de granja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién te valoriza eso? Si hoy estoy trabajando con el restaurante de Fuego, que lo tiene ahí, y carneamos una vaca y lo que estamos dando es un ojo de bife a la parrilla, como parte del menú, obviamente que mi señor mozo tendrá que saber que esa vaca ha sido engordada con un sistema de pastaje especial en el cual, y me viene con todo el verso de la granja por atrás, de eso hablamos. ¿Cuál es la infraestructura que tenemos que tener? ¿Cuál es la infraestructura que acompaña al compañero mozo? El restaurante en sí, todo el planeamiento entonces, todo el mobiliario que se necesita en el mismo restaurante. Exacto. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Esto no entra en la parte de la estructura de costo de del modelo de negocio? Sí. Bien. Sí. ¿Esto no entra en la parte de relaciones con los clientes del modelo de negocio?
Sí, ¿Esto no entra en la descripción de los canales del modelo de negocio? Sí, ¿Quieren que sigamos? ¿Esto no entra en la propuesta de valor que ustedes tienen en su modelo de negocio? sí, ¿Esto no abarca los socios clave que ustedes tienen en su modelo de negocio? ¿Esto no me brinda datos claves de las actividades claves que tiene mi negocio? ¿Esto no me ha dado un montón de información sobre los recursos clave que tengo que tener? Discúlpenme, escucho silencio de línea. Sí, profe. sí, Bueno, ¿ahora entienden por qué el ordenamiento que les di? Ahora hablemos de logística externa. Sigamos, vamos a la logística externa. ¿Qué tenemos de logística externa? Yo ahí lo que mencioné es que tienen una logística externa que les permite establecer la conexión con otros productores locales para enriquecer la oferta del restaurante y de la proveeduría. Es discutible eso. Como logística externa es discutible. Pero no importa, te lo acepto. ¿Qué más? No se olviden que la logística externa abarca el sistema de entrega de su producto o servicio y el almacenaje de todos los productos finales antes de ser entregados. El sistema de distribución y los sistemas de pedido. ¿No les suena eso en el servicio del restaurante? ¿No les suena eso en la punta de la proveeduría? Sí, también. Sí, también. Y forman parte de las actividades que acabamos de descubrir, que acabamos de describir. Vamos a marketing y ventas. ¿Cómo hacen marketing y cómo venden? Bueno, podríamos decir que hay venta directa a través del restaurante, de la proveeduría, y después en marketing, como en el Bueno, y texto, el servicio de paseo que habíamos dicho que también lo poníamos en el paquete. sí. Después también ellos mencionan la parte del marketing que al principio se usaban bastante el boca a boca, o sea, como que no buscaban promocionarse tanto, y también a través del sitio web propio y otros, o sea, por ejemplo, las reseñas de Google y esas cositas. Ajá, ¿y qué te está faltando? Hasta ahí hemos puesto las páginas, hemos puesto el Google, hemos puesto las páginas que la gente que hemos traído para hacer los sistemas de propaganda, como los chefs reconocidos que hacen menú de degustación, que forma parte del marketing, los chefs jóvenes que hacen menúes de prueba, que también va dentro del paquete del marketing, el boca a boca, todo lo que encontramos en las páginas. Y además, obviamente, también forma parte de marketing directo o indirecto las referencias en Restaurant Gurú, en Google y todo lo demás. Todo eso es el paquete. Ahora me están faltando otras actividades que son importantes. Que las hablamos recién del mozo, que la hablamos recién del que hace el paseo, que la hablamos recién del que está parado vendiendo en la proveeduría. Claro, o sea, sería como a través de la formación que les damos a los empleados que van a tener como contacto directo con los clientes. Obviamente, pero vos estás a través de tus recursos humanos
desarrollando, fíjate, actividades de promoción, actividades de posicionamiento y de generación de una marca. No te olvides que vos, cuando haces evaluación para los clientes, una de las cuestiones centrales es la concepción de valor, sobre todo en este tipo de cliente, y además de la concepción de valor, las impresiones psicológicas. O sea, la generación de una marca. Todo esto se consigue a través de esto. Bien, vamos a los servicios postventa. ¿Cuáles son los servicios postventa? Se me ha olvidado lo que les dije hace una hora. O más, Que dije que incluye la atención, digamos. Eso también. El servicio de atención al cliente, muchas de cuyas características hemos desarrollado cuando hablamos de los recursos humanos. Hemos hablado del desarrollo tecnológico. O sea, cuando hemos hablado de infraestructura, desarrollo y recursos, hemos estado paqueteando muchas de las cuestiones que van en servicio de atención al cliente. Disponer del código QR, el menú. Disponer de señal de internet o Bluetooth dentro del ambiente para poder escanear y tener la información. Con lo cual implica que estoy, o sea, el otro servicio, el servicio de asesoramiento para que el servicio gastronómico sea un servicio de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Se dan cuenta de toda la información que han sacado ordenando un poquito lo que es la descripción de la cadena de valor? Y sobre todo cómo la ordenaron. Ahora vamos a ver otra cosita. La pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Las estrategias funcionales que diseña la empresa deben dar respuesta a determinadas prioridades competitivas. Eso es una afirmación. ¿Cuáles son estas prioridades? ¿Cómo las determina? ¿Y a qué responden? Y la respuesta está condensada en esa filmina, que se llama análisis de mercado. ¿Por qué? Porque del análisis del mercado, ¿qué voy a recuperar yo? El análisis de mercado, ¿qué implica? Primero, la segmentación. ¿Ya la hicimos? Sí, ya la hicimos. Dijimos que eran grupos familiares, de clase media alta, que respondían a cuestiones como el tema alimentario, las ideas orgánicas, el tema de las propuestas gastronómicas específicas en cadena corta, una atención gourmet, etcétera, etcétera. Bien, de eso estábamos hablando. Ya lo hablamos hace rato, debería estar todo registrado. Bien, de esa gente, ¿qué tengo que conocer? El tema que es central, que es este, que de acá salen las prioridades competitivas. ¿Cuáles son las necesidades de esa gente? Yo tengo que entender qué quiere mi cliente y cómo se lo tengo que dar. La primera parte es qué quiere. Esos son los atributos. Ahí donde están los atributos que yo tengo que recuperar. Que en definitiva, esos atributos se van a transformar en mis prioridades competitivas. Es lo que yo tengo que conseguir para darle. Bien, evaluación de necesidades se llama eso. ¿Qué necesidades referentes al servicio o producto tienen mis clientes? ¿De qué estuvimos hablando cuando lo describimos al mozo, cuando lo describimos al tipo que estaba en la proveeduría, al cristiano que los paseaba para mostrarle toda la granja y la permicultura, al tema de que estamos craneando un menú por semana, que todo es cadena corta, absolutamente orgánico, respeto por la naturaleza, todo lo que hemos estado diciendo. ¿De qué se trata?
puede ser que sea de buscar, de ofrecerle una experiencia única a esa persona, de darle todo el valor, digamos, y la atención que Justamente, pero para personalizada. que eso sea realidad yo tengo que desagregar. Entonces, ¿cómo desagrego las necesidades que tiene respecto al producto? ¿Cómo tiene que ser el producto orgánico? ¿Cómo tiene que ser el producto? Faena del día. ¿Cómo tiene que ser el producto? Absolutamente natural, respondiendo a condiciones especiales en lo que hace a genética, cultivo, etcétera, etcétera. Todo el paquete de la permacultura. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa con los productos? Selecciones de razas particulares, sistema de alimentaciones especiales, desarrollamos nuestro propio compost, bueno, todo el paquete, ese va en el producto. Ahora vamos al servicio. Atención esmerada, diseño gourmet para que la propuesta gastronómica sea única, un paisaje que permita justamente distenderse, estar cómodo, recordar las viejas experiencias familiares en las que nos distendíamos. Por eso mismo, una de las condiciones fundamentales es que las mesas no se renuevan, o sea, ustedes toman una mesa y esa es la mesa de ustedes por el resto de la tarde, por el resto del día. Fantástico. Referente al sistema de entrega, bueno, acá tenemos que hablar específicamente en las condiciones del servicio. Y obviamente, entrega a tiempo. Entonces, cuando usted habla del sistema de entrega, es decir, entrega a tiempo. Entrega a tiempo en un servicio gastronómico tiene connotaciones particulares respecto de la calidad del servicio y de la forma en la que se lleva a cabo el servicio. Referente al volumen, no tenemos ninguna. El volumen para nosotros no existe en esto. Bingo, esa no es una necesidad. Otros atributos, bueno, otros atributos, ¿de qué hablamos? De lo que hablábamos, de los atributos referentes al producto o al servicio, específicamente. ¿Qué tengo que obtener? Satisfacción del cliente. Bien, entonces, cuando yo hablo de las referencias, de los atributos específicos de un servicio especializado, de un conocimiento integrado, es a los efectos de qué? De que la satisfacción del cliente esté anclada en qué? En el valor. O sea, él paga un precio elevado, pero a contraprestación, ¿qué tiene? Yo tengo que explicarle qué tiene, cuáles son las características de ese producto o servicio para que la noción de valor se ancle en el cliente. Soporte, y bueno, justamente estamos hablando de todas las cuestiones de soporte que le facilitan la vida. El código QR, tener la mesa todo el día, tenés a disposición gente para que te atienda. Bingo. Conveniencia de uso. Bueno, si estamos comiendo, eso ya. Vamos, conformidad de las especificaciones. ¿Qué implica? Que lo que te ofrezco te lo cumplo. Entonces, cuestiones como un fiasco realmente, no había café, la ternera estaba dura, no tenía verdura, malísimo, precio excesivo. Bueno, cuidado. Ese tipo de cosas implica que no hay una conformidad con las especificaciones y tenemos que analizar lo que pasa. Obviamente, la satisfacción del cliente se ancla en eso. Lo que yo te ofrezco te lo doy. Y las impresiones psicológicas, ¿cómo las consigo? Y bueno, justamente, cuando te paseo, te muestro. Cuando te vendo el menú, te comento. Cuando abrís la página, te aclaro y no tiene que tener lugar a malinterpretaciones. Y voy generando lo que es una marca, una atención esmerada, donde me muestran todas las cosas, que realmente sea una experiencia gastronómica única, sustentable. Bueno, de eso se trata. Entonces, eso es básicamente ¿qué cosa? Y la pregunta número 2. Y la pregunta número 3, ¿cuál es? Y la pregunta número 3 se refiere a, esto es el cliente. La pregunta número 3 se refiere, ¿qué hace la empresa para darle eso? ¿Cuáles son, obviamente, las competencias que tiene que poner la empresa? Y bueno, como competencia, lo primero que tengo que tener son las capacidades competitivas. Bueno, fantástico. ¿Referidas a qué? Y por lo pronto tengo que tener dimensiones operativas. El costo como operación de bajo costo es una operación
¿Es una dimensión operativa para nosotros en este caso? ¿Todos mis esfuerzos están centrados en bajar costos? No, no. Bueno, eso está tachado, eso no va. De flexibilidad. Nosotros estamos centrados en el volumen, en la producción en volumen. No, Eso no va. Decir volumen es decir, tengo 35.000 hectáreas y me dedico a producir soja. Y voy a hacer una operación de bajo costo, grandes volúmenes, y bueno, estamos hablando de otra cosa. ¿Es ese el caso de este negocio? No, eso no lo tengo. Ahora, dentro de la flexibilidad, ¿tengo personalización? ¿Tengo variedad? Sí, tengo las dos. Tengo personalización y tengo variedad. Entonces acá la constitución del servicio, sobre todo de la oferta gastronómica, contiene elementos de personalización y también elementos de variedad. Entendida la variedad como la oferta que ustedes tienen en el servicio gastronómico y en la proveeduría a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Entendiendo que ustedes siguen los ciclos obvios de las estaciones para lo que tienen que hacer. Calidad. ¿Tienen calidad consistente? sí. Sí, tienen que tener calidad consistente. En esto no hay chance. Todo el diseño que ustedes tienen es para tener calidad consistente. ¿Tienen calidad superior? No. ¿Puede ser que sea así cuando habla de la genética de los animales y eso? No necesariamente. La calidad superior, si tenemos rasgos de calidad superior, están dados en que es una cocina gourmet con propuestas gastronómicas únicas y sustentables, con características particulares, orgánicos, faena del día, menúes específicos que se desarrollan toda la semana, ese tipo de cosas, y un servicio de extremada calidad me roza aspectos de calidad superior en la parte del servicio gastronómico en sí mismo. El resto, todo el sistema es calidad consistente. Profe, Tiempo, sí. ejemplo que hay en el texto, se vende mucho el tema de la imagen, de todo lo que te están ofreciendo de las comidas de los chefs, y yo digo, bueno, sí es calidad superior, pero después voy al último del texto y las opiniones de la gente me están diciendo todo lo contrario, digamos, con lo que poco conformes que están. Entonces ahí ya descarto esa teoría o... No, no descartás la teoría. Muy buena tu pregunta y tu observación. Muy buena. Vos en esto tenés dos opciones y te digo cuáles son. Miro las opiniones y descarto. ¿Está bien o estás cometiendo un error? Por un lado, entiendo de que yo no tengo que suponer nada, entonces por lo que yo leo en el texto, y encima leo las opiniones de la gente, digo, ellos nos venden la imagen de que tienen calidad superior, pero después la gente me dice que no es así. Pero a la vez pienso, no son muchas opiniones como para que yo termine determinando que es todo lo contrario a lo que ellos ofrecen, digamos que no tienen calidad superior. Aquí es donde vos tenés que establecer una diferencia. Yo tengo que tomar como válido lo que ellos dicen que son y lo que ofrecen. O sea, si es servicio gourmet, hay chefs reconocidos que van a hacer degustaciones y todo lo demás, yo tengo que entender que estoy rozando lo que es calidad superior. Eso es así como estructura, como intencionalidad estratégica e intencionalidad operativa. O sea, rozan lo que es calidad superior. Ahora, cuando yo voy y veo los últimos párrafos y hablo malísimo, un fiasco, y leo, bien, si yo leo con atención el primero, malísimo, precios excesivos, menú poco variado, platos ínfimos, no los recomiendo, veo esto y digo, cuidado, si yo comparo esto con la propuesta que está arriba, esta es una persona que vino a un lugar sin saber a qué venía, no entendió la propuesta. Y acá el problema, ¿dónde lo tengo? El problema no lo tengo
en lo que me dice, precio excesivo, menú poco variado, platos ínfimos. Cuidado, eso es característico de la cocina gourmet, con limitaciones de las que estamos hablando, de gastronomía sustentable a partir de cosechas de estación, con concepciones de kilómetro cero, de cercanía. Además, todas las semanas el menú está a disposición de la gente. Entonces, cuidado, precio excesivo es propio de gourmet. Entonces, acá yo tengo que relacionar esa opinión con problemas de comunicación, de problemas de lo que es la estructura de marketing y el fenómeno de comunicación que tienen. Obviamente, el fenómeno de comunicación no es claro. Entonces, ahí tengo un problema de estrategias de comunicación, en la primera de las opiniones. La segunda es una opinión en línea con todo esto. El lugar, el paisaje, todo muy rico, la moza nos atendió fantástico, eso está acorde con lo que ellos dicen que ofrecen. Y además con los textos que tenemos arriba relacionados a los chefs y demás. Y cuando leo la última opinión me habla de ¿qué? De una brecha de desempeño. O sea, yo quiero ser elegante, bonito y demás, y salgo a la calle con un traje y alpargata. Y bueno, ahí tengo una brecha de desempeño, cuidado. Tengo que ver por qué anduvo con alpargata. Entonces tengo que mirar esto y tengo que decir, che, el plato de ternera estaba seco, no había verdura, le metieron papas españoles, le pidieron café y no había cápsula. Todo esto está relacionado a un problema obvio dentro del servicio, incluido del vino, y que te cobren más por no tener el vino torrontés. Esto es una brecha de desempeño que no es menor. Pero esto no me afecta el tema de calidad superior como definición, sino qué es lo que yo tengo que disparar dentro de la empresa para que situaciones de esta naturaleza no se vuelvan a repetir y que la atención esté tan esmerada que este tipo de situaciones no pueda repetirse en el tiempo. Y analizar cada una de las causas raíz que me produjeron esto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, eso también como que me daba a entender que cuando yo leía las opiniones, o sea, lo primero que yo inferí es que en realidad por ahí el servicio estaba bien ofrecido, bien planteado, pero al ejecutarlo, así como estábamos viendo el tema de los mozos o la persona que lo pudo haber atendido, fue como que la idea está y esa persona no la supo bajar y transmitir, entonces todo lo que quedó en proyectos o lo que se supone que se debe hacer no se transformó. Entonces, ahí es cuando la opinión ya se trastornó a algo negativo, digamos. Porque, No, por estamos de ejemplo, acuerdo. Yo con la negatividad no niego que la opinión es hiper negativa. Lo que te discuto son las ópticas. Si yo con esto digo nada de lo que decís es válido y miro la anterior, todo lo que me decís es válido. Entonces acá hay una contradicción. La primera no, porque la primera obedece a otras causas, a otro paquete de causas. Entonces esto, lo que tenés que enfrentarlo es como una brecha de desempeño. Si lo que mi manifestación de visión es calidad superior, yo en realidad no te tengo que objetar eso. Lo que tengo que hacer es ayudarte a llegar hasta ahí. Y esto lo tengo que plantear como una brecha de desempeño. Vos querés llegar ahí, pero cuidado que tenés estos problemas. Y más vale que los tenés que resolver rápido. Este es el punto de vista, de cambiar el punto de vista. Vamos a lo que es el tiempo. Fíjense, velocidad de entrega, entrega a tiempo, velocidad de desarrollo. ¿Qué tienen de esto? ¿Entrega a tiempo? ¿Eh? ¿Entrega a tiempo, profe? Sí, entrega a tiempo. Toda la cadena que ustedes tienen se basa en entrega a tiempo. En la programación de las cosechas, tener los encurtidos que hacen falta,
poner arriba de la mesa en el tiempo exacto que corresponde, en las condiciones exactas para que el servicio gastronómico sea el deseado. Y también tienen velocidad de desarrollo. ¿En qué? Puede ser en el servicio de restaurante, cuando piden la comida de que no esperen mucho. No, eso no es velocidad de desarrollo, eso es entrega Puede a ser en tiempo. la creación de los menús, el tiempo En de la creación de los experiencia menús. gastronómica, lo que vos pedís es entrega a tiempo. Si no, vas a una comida rápida. Y son dos cosas distintas a lo que estamos hablando. Puede ser el No, tiempo de velocidad de creación de los desarrollo menús. vos lo necesitas, vuelvo a decirte, te leo una parte para que no te pierdas. Y con 2 semanas de anticipación craneen un menú. Claro, en todo lo que es el desarrollo de la propuesta gastronómica. Exactamente. Construir un invernáculo geométrico para frutales tropicales, seguir profundizando el sistema autosustentable, criar, cosechar, bueno, etcétera, etcétera. ¿Está? Implementar el sistema de pastoreo Boisson. Tenemos muchos elementos de velocidad de desarrollo. Cuando incorporamos nuevos frutales, cuando incorporamos genética, cuando hacemos todo eso. Cuidado que acá, si ustedes quieren sostener en el tiempo este desarrollo, necesariamente tienen que caer en velocidad de desarrollo. El mercado, yo estoy creciendo, estamos bien, tengo que ver esta cuestión. Bien, veamos un último temita, porque ya se nos fue la hora. Fíjense la pregunta 4. ¿Qué dice? Determine qué tipo de empresa se trata en función de las 5 estrategias genéricas. Justifique. Eso debería estar acá y debería estar por acá abajo. Acá está. Bien. ¿Cuál es el tipo de ventaja competitiva que se persigue y cuál es el objetivo comercial? Chicos, rápido, vamos. Ya son las 9. Y estoy laburando desde las 7. Ya estoy cansado. Vamos. ¿Qué tipo de ventaja competitiva persiguen? ¿Persiguen bajo costo o persiguen diferenciación? Persiguen la diferenciación. Bien, perseguimos diferenciación. Si perseguimos diferenciación, ya tenemos concreto. Perseguimos diferenciación. El objetivo comercial es una amplia selección de compradores o un pequeño segmento de compradores. Un pequeño segmento. Un pequeño segmento de compradores. Entonces, ¿dónde estamos? En una estrategia de diferenciación dirigida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero ahora el profe les dice que también hay elementos de mejores costos. ¿Por qué? En la parte de darle valor, o sea, que el cliente sepa o sea, el valor de lo que está comprando. No, eso puede estar dentro de la estrategia de diferenciación dirigida. Forma parte de una estrategia de marketing, de promoción. ¿Por qué digo que esto puede tocar una estrategia de mejores costos? Puede ser porque muchas de las cosas que producen ellos son lo que van a terminar vendiendo, o sea, no necesitan... Exactamente. La estrategia de integración vertical, lo que a vos te permite, si querés hacerlo, no necesariamente está dentro del desarrollo del texto, pero si vos lo querés hacer, realmente te permite, al dominar toda tu cadena de producción y tu cadena de suministro, básicamente, en las cuestiones esenciales, a vos te permitiría, si disponés, si estás dispuesto a eso, acceder a una estrategia de mejores costos o a elementos dentro de una estrategia de diferenciación dirigida, sumar elementos de una estrategia de mejores costos. En realidad es la reina de la estrategia. ¿Por qué? Porque yo puedo cumplimentar
lo que necesito en diferenciación dirigida, pero además con una conceptualización de valor, que es una estrategia superior, obviamente. Justamente, el elemento de la integración vertical me permite acceder a esto. Y si pensamos que los chacareros, nosotros, nos dan, qué sé yo, eso también es una especificidad de ¿qué? De redes Keiretsu. Son en realidad socios míos, porque me dan productos que yo necesito para vender y que yo no hago y que ellos tienen. Entonces, fíjense que todo esto camina en un mismo sentido. Entonces ya respondieron cuál es la estrategia. Pero ahora tenemos que justificar. Ahí empiezan las justificaciones. ¿Cuál es el objetivo estratégico? ¿Cuál es la base de la ventaja competitiva? ¿Cuáles son las líneas de producto? ¿Cuál es el enfoque en la producción? ¿Cuál es el enfoque en el marketing? ¿Cuáles son las claves para sustentar la estrategia? ¿Y cuáles son los recursos y capacidades necesarias? Ahora le voy a hacer una pregunta. De todo esto, que es la justificación, ¿no hemos hablado ya? En el primer punto. Lo único que tenemos que reforzar es en el sentido que el objetivo estratégico está diseñado en un nicho de mercado. Y sí, es un nicho. ¿Por qué? Y porque hemos segmentado el mercado, es un nicho, donde estamos apuntando a aquellos, digamos, clientes, compradores nuestros que aprecien la experiencia gastronómica única y sustentable, con propuestas de estación, en definitiva, y todo lo que hemos hablado antes. Y le podemos agregar algo, además, que nosotros proponemos desarrollar conciencia de valor. O sea, sumar elementos de una empresa de mejores costos. ¿Y cuál es la base competitiva? Y bueno, la base competitiva está en respetar nuestros atributos. ¿Cuál? ¿Y cuáles son los atributos? Propuesta gastronómica única, un día de campo, faena del día, productos propios, todo orgánico. Bueno, esos son los atributos. Un servicio de excelencia, una atención esmerada, un trato colaborativo donde la gente tenga realmente incidencia en mi tratamiento de, básicamente, mi atención de mostrador. Bingo. Las líneas de producto. Características y atributos ajustados a la necesidad del nicho. Bingo. ¿Pero cuáles son? Y bueno, las características. ¿Qué te doy? Productos de faena del día. ¿Qué te doy? ¿Se entiende? Y prácticamente ya tenemos todo contestado. ¿Cuál es el enfoque de la producción? Y es un enfoque en escala chiquita, que se adaptan a mi oferta, a la oferta que yo estoy haciendo, que obviamente responde a una cierta demanda de un cierto segmento del mercado. Pero además, si ustedes ven en las características de innovación que van metiendo, ¿qué es lo que tenemos? Características de vanguardia. Significa que yo permanentemente estoy poniendo un esfuerzo en mi desarrollo de investigación, desarrollo del mercado, investigación de mercado y todo lo demás, y voy adquiriendo atributos, nuevos atributos. Y como estoy tratando, como estoy integrado en la cadena, puede ser que cumpla además la condición de costos menores. ¿Cómo estoy en el marketing? Y bueno, ofrezco los productos que satisfacen las expectativas, más allá de las opiniones de este cristiano. Fíjate que acá el tema es concreto. Y obviamente, sigo en este punto tratando de que, y bueno, de desarrollar la concepción, el concepto de valor. ¿Qué claves son para atender la estrategia? Y bueno, ser mejor que mis oponentes, que mis rivales. Y bueno, para eso que tuve que desarrollar los servicios específicamente. ¿Y qué más? Y bueno, el chef, la oferta gastronómica, además de esa oferta gastronómica, todo el tema de la granja orgánica, faena del día, kilómetro cero, reducción de distancia, todo, etcétera, etcétera, más la estructuración de todos los servicios sustentados
¿En qué? En los recursos y capacidades que tengo acá abajo. ¿Qué cosa? Bueno, aparte de la granja, aparte del restaurante, aparte del ambiente, gente que tenga, obviamente, capacidades de ofrecer el servicio gastronómico, el servicio de cocina, el servicio de paseo y el servicio de atención en la proveeduría, que sean, obviamente, distintivos. Bueno, fíjense que hasta ahí ustedes contestaron todo en la primera. La primera nos llevó, como decía vos, 30 minutos y las otras 4 nos llevan 5 minutos cada una. Ese es el punto. Bien, dicho esto, van teniendo en cuenta cómo se van administrando los marcos teóricos y cómo se van encajando uno en el otro y cómo voy sacando información y voy abonando el terreno para todas las contestaciones. Bien, es tarde y estoy cansado, así que de la pregunta 6 a la pregunta 10 la discuten ustedes aprovechando que tienen un fin de semana largo y el miércoles que viene volvemos a discutir la segunda parte del parcial. Y después de todo lo que hemos conversado, espero que ya tengan una conciencia cerradita de lo que les dije al principio respecto del resultado de los parciales. Y sepan qué hicieron más o menos bien, qué hicieron más o menos mal, qué hicieron re bien y qué hicieron re mal. Y qué contestaron y qué no contestaron. ¿Ok? Bueno, chicos, la verdad, soy viejo y ya estoy reventado. Ya cumplimos la hora con creces, son las 12 y las 9 y 13 minutos. Me despido de ustedes. Muchas gracias por haber escuchado a un viejo lobo de mar.